José Valle Ordóñez nació el 21 de mayo de 1856 y falleció el 20 de octubre de 1929. Fue presidente de Uruguay por dos periodos. El primero fue del 1903 al 1907 y el segundo del 1911 al 1915. Con él se inició un nuevo periodo en la historia del país. Su presidencia puede ser considerada una nueva etapa de la modernización, con cambios económicos, sociales y políticos muy importantes. Por ese motivo, sus reformas son llamadas las reformas del vallismo. Desde 1897, a pesar de no ser presidente, Valle ya ejercía el poder. Lo mismo ocurría con el caudillo blanco Aparicio Saravia, quien desde su estancia controlaba las acciones del gobierno y amenazaba con una nueva revolución. Este periodo es conocido como el de la bicefalía porque el gobierno tenía dos cabezas. Tras el Pacto de la Cruz, ocurrido en 1872, cuando finalmente Valle llegó al gobierno, rechazó esa situación. En 1904, estalló una nueva revolución, encabezada por Aparicio Saravia. Durante casi 9 meses, el país se vio sacudido por uno de los enfrentamientos más duros de su historia. En septiembre de ese año, con la muerte de Saravia, se firmó la paz. Era el fin de una época, la de los caudillos y las guerras civiles. Con la derrota de la revolución saravista, el Estado se consolida y la modernización se expande al espectro político. A partir de ese momento, el vallismo inició una serie de acciones que se conocen como el reformismo vallista. Las funciones del Estado. El Estado continuará ampliando sus funciones. Se manifiesta la preocupación por cuestiones sociales. Durante el primer gobierno de Valle se propondrán una serie de proyectos de ley sobre este tema. La idea de esta propuesta era que el Estado era el representante de toda la sociedad y debía proteger a los sectores más débiles como niños, obreros, mujeres y ancianos. Si bien muchos de estos proyectos se presentan en el primer gobierno, la mayoría fueron aprobadas en su segunda presidencia o varios años más tarde. Algunos de ellos fueron limitación de la jornada laboral. Acá se va a aprobar la ley de 8 horas en el año 1915, descanso semanal obligatorio, un día de descanso después de 6 días de trabajo, esa fue aprobada en 1920, reglamentación del trabajo de mujeres y niños. Acá se va a prohibir el trabajo de menores de 13 años y hasta los 19 años la jornada se iba a reducir. Se preveía la licencia para mujeres embarazadas. Además van a haber indemnizaciones. Van a haber indemnizaciones a los trabajadores por despido y accidentes de trabajo. Y además va a haber pensión a la vejez. El proyecto de ley va a establecer que toda persona mayor a 65 años y de cualquier edad con invalidez absoluta tenía derecho a recibir una pensión del Estado. Estas leyes sociales respondían a la situación que vivía la clase obrera. Se había expandido la industria nacional y con ella había crecido el número de trabajadores. No existían leyes del Estado que regularan el trabajo y protegieran a los trabajadores. Consecuencias. En el plano económico provocó la necesidad de modernizar la estructura administrativa del Estado, por lo que el gobierno realizó una reorganización ministerial. Así surgieron los ministerios del Interior, el de Industria, el de Trabajo y Obras Públicas y el de Instrucción Pública. La prosperidad económica del país, la obra moderada del gobierno y la política conservadora de dineros públicos dejaron un superávit presupuestal que fue invertido en obras viales, portuarias y en la creación de escuelas. El país gozaba de un alto crédito exterior. En el plano social, el movimiento obrero hizo sentir sus reclamos de mejoras de salario y la disminución de la jornada de trabajo, por lo que en febrero de 1905, Carlos Roxlo y Luis Alberto Herrera presentaron un proyecto de ley que fijaba la jornada en 10 horas, limitaba el trabajo a mujeres y niños, compensaba accidentes de trabajo y establecía normas de higiene en los talleres. En el plano político, la consolidación de la unidad del Estado, con la finalización de la política de coparticipación, la consolidación del poder central, la unificación política y administrativa del país.